Hola hermanos de Iglesia Redimidos, bienvenidos a un estudio más de los pilares fundamentales. Estamos estudiando estos pilares que en realidad son los pilares bajo los cuales Dios fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios fundó el movimiento, Dios creó este movimiento Adventista del Séptimo Día. Recordamos que se predicaron el mensaje del primer y segundo ángel. Se predicó que la segunda venida era para el 22 de octubre de 1844 y pues esos adventistas, porque sí eran adventistas, no del séptimo día, pero sí adventistas, fueron chasqueados. Quedaron 50 en Estados Unidos y de estos 50 que quedaron, ellos se reunían a estudiar, a entender, a preguntar, a orar, a estudiar, a ver qué es lo que había sucedido. En esas reuniones fue cuando Dios empezó entonces a darles los pilares fundamentales. Y era mediante estudio, mediante revelación, mediante el estudio de la palabra, mucho ayuno, mucha oración, en que estos pioneros adventistas fueron descubriendo estos pilares y Dios se los iba confirmando. Así quedaron establecidos estos pilares. Ellen White describe que estos pilares hacen lo que somos. Si cambiáramos alguno de estos pilares, nos dice ella en Mensajes Selectos, tomo 1, cambiaría nuestra religión. Así que esta serie de estudios de los domingos es sobre los pilares fundamentales, los pilares originales bajo los cuales esta iglesia, el movimiento adventista, fue fundado. Así que bienvenidos a un estudio más. Vamos a iniciar, como ya es costumbre, con una oración y luego pasamos a la presentación. Oramos. Padre amado, gracias damos por este momento, por este espacio que estás dando. En tus manos de amor, Señor, dejamos las tecnologías para que estén habilitadas, Señor Santo. Ayuda, Padre, colabora. Manda a tus ángeles para que estas tecnologías no fallen, Señor, las señales estén de manera correcta. Y gracias damos por estos espacios, por esta luz que has dejado, Señor Santo, por estos estudios de los pioneros adventistas, Señor Santo, pilares bajo los cuales aún hoy tú estás guiando este movimiento y lo has establecido, Señor Santo, para dar un mensaje, para restaurar las verdades que por mucho tiempo han estado escondidas. Así que este estudio sea de bendición. Pedimos tu presencia, Señor Santo, la de tus santos ángeles, con nosotros ahora que estamos grabando en vivo y también con las personas que lo van a ver posteriormente, quizá por diferentes canales en YouTube. Bendícenos, Padre amado, e imploramos tu presencia. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, hoy estamos entonces, vamos avanzando ya, fíjense, estamos estudiando el pilar fundamental número 7, el pilar fundamental número 7. Y este es un estudio muy bonito, quizá la mayoría lo va a sentir sencillo. El próximo martes vamos a estar inaugurando una clase sobre profecía, sobre estudios de profecía. Ahí en esos estudios de profecía vamos a profundizar más en el tema de hoy, pero el de hoy es un pilar fundamental, es el séptimo, y lo vamos a ver de manera general. No es un estudio específico sobre un capítulo, sino que es de una manera un poco más general. Así es que continuamos entonces con la primera diapositiva. El título es Historia Mundial y la Profecía. Vamos con la primera diapositiva entonces. Miren lo que creían los pioneros, dice. Como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo el que se les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Mire que esto es interesante. Entonces, lo que estamos estudiando ahorita es una declaración como de fe, no es un credo, es una declaración
de fe en las cuales ellos están explicando lo que creemos nosotros los adventistas. Y es importante la última oración. Yo siempre hago énfasis en eso. Dice que hasta donde sabemos hay una completa unanimidad en todo el cuerpo. O sea que todo el cuerpo, todos los miembros, toda la hermandad estaban de acuerdo en estos pilares fundamentales que estamos estudiando ahora. Vamos a estudiar entonces el séptimo. Continuamos. Dice, ellos creen que la historia del mundo desde las fechas específicas del pasado, el auge y la caída de los imperios y la sucesión cronológica de acontecimientos hasta el establecimiento del reino eterno de Dios están delineados en numerosos y grandes cadenas de profecías y que estas profecías ya se han cumplido excepto las escenas finales. Eso es lo que estudiaban ellos y creían. Así que vamos entonces con la siguiente diapositiva y nos dice, a ver si la vemos, la historia mundial delineada en Daniel 2. Entonces vamos a ver un ejemplo acá, en Daniel 2, de este pilar número 7. Cómo ellos estudiaron estas verdades. Miren lo que dice la palabra de Dios. Daniel 2, del 1 al 3. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar en rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Mire qué interesante cómo comienza este capítulo. Un rey pagano, el rey de la principal potencia en ese momento, de Babilonia, está teniendo un sueño. Ya al final, ya casi al final de este tema, vamos a ver lo que escribieron algunos pioneros y Ellen White acerca de este sueño. Continuamos. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el rey los mandó a llamar para que le adivinaran el sueño. Y entonces en el versículo 5 dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Esto es lo que el rey estaba exigiendo. Continuamos. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces el rey, como vimos al inicio, tuvo un sueño. No recordaba el sueño. Mandó a llamar a los magos, a los caldeos, a sus sabios, porque ellos decían poder no solo interpretar, sino que revelar los sueños también. Al pedir al rey que le revelasen el sueño que había tenido y su interpretación, y estos sabios, al no poder explicar, pues el rey se dio cuenta que eran charlatanes, que eran falsos, se molestó y entonces emitió una orden de muerte para ellos. Dentro de este grupo de sabios se encontraban Daniel y sus amigos, recién graduados en la universidad. A ellos no se les llamó inicialmente, pero entraron en ese decreto. Se fueron, como decimos popularmente, se fueron en la colada, entraron en ese mismo decreto. Entonces, ese decreto de muerte también aplicaba para ellos. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo acá. Por eso fue que fueron a buscar a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Continuamos. Siguiente versículo. Daniel 2, 14 y 15 dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.
Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto? Que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Se le explicó entonces a Daniel por qué. Sigamos. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y entonces aquí ya va a comenzar el pilar que estamos estudiando hoy. Esto lo pusimos como introducción. Muchos de ellos, quizá todos ustedes ya saben esta historia, pero era necesario ponerlo como introducción para el pilar fundamental número 7, la manera como Dios nos revela la profecía. Nosotros como adventistas del séptimo día usamos el historicismo para pasar, para poder interpretar la profecía. Y entonces este es el pilar que estamos estudiando ahora. Vamos con la siguiente diapositiva. Antes de leer acá, recordemos que ya en el primer capítulo de Daniel, el rey Nabucodonosor los había evaluado a estos jóvenes y había descubierto que eran 10 veces mejores, más inteligentes, más capaces que el resto de los alumnos. Entonces, cuando él supo que Daniel y sus amigos estaban pidiendo tiempo para poder que Dios les revelara a ellos este, el sueño del rey, accedió a darles ese tiempo. Y entonces aquí vemos cuando Daniel ya va acudiendo ante el rey y dice el versículo 26. Respondió el rey y dijo Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Pero miren la respuesta de Daniel. Dice, Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y seguimos con el siguiente versículo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces él dice, interesante, no, yo no puedo revelar, pero inmediatamente lo lleva a conocer al verdadero Padre celestial, ¿sí? Aquí se le presentó entonces. Daniel aprovechó la oportunidad, no para recoger o cobrar su premio por haberlo entendido el mensaje, el sueño, la visión, sino que lo llevó al Padre Celestial para que Nabucodonosor fuera conociendo quién es el verdadero Dios. Vamos con la siguiente diapositiva. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Le empieza a describir entonces el sueño. Y es importante entender lo que Daniel hizo, que llevó al rey, al Padre Celestial y a su Hijo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en la lección anterior estudiamos nosotros que la profecía, el don de profecía, quien lo dio es Cristo Jesús. Él es quien daba todos los dones. Es Cristo Jesús. Y lo hace, dice, para que lleguen al conocimiento pleno del Padre y del Hijo. Eso lo estudiamos en la lección anterior. Entonces aquí Él está haciendo eso. Es más, en el siguiente capítulo, que no lo vamos a ver hoy, en el capítulo 3, cuando están los amigos de Daniel en el horno de fuego ardiente, hay una versiones, la King James lo dice así, hay algunas versiones en español, no todas. Cuando el rey meten a tres
Y el rey dice, y hay 4, dice. Y hay uno que es semejante al Hijo de Dios, y con mayúscula. Hay unas versiones que así la dicen. O sea que Daniel le había introducido al rey Nabucodonosor al verdadero Dios y a su Hijo. Y aquí vemos entonces en el pasaje anterior cómo la introdujo. Ese es el propósito de los dones, aún el don de profecía. El propósito es llevarnos a Cristo Jesús. Dios nos está dando, y lo vamos a ver ahorita más adelantito, Dios nos está dando toda esta luz, todo un mapa, ¿sí? Para que no nos perdamos. Uno, para fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Y el otro, para que no nos perdamos, para que sepamos a dónde estamos ubicados y cuán cerca estamos de su segunda venida. Ese es el propósito. Siempre llevarnos a los pies de Cristo Jesús. Entonces leemos aquí en el versículo 31, dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Continuamos. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí Daniel está explicando el sueño al rey, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva y van a ver ustedes entonces la imagen. Esa fue el sueño que tuvo el rey. Podemos ver la estatua con diferentes materiales. No lo ha descrito todavía el sueño, solo estamos viendo el sueño en sí. Y venía la piedra y pegaba y desmenuzaba todo. Ese es el sueño que tuvo el rey. Es un sueño impresionante. Es un sueño impresionante. ¿Cómo quisiéramos nosotros quizá poder tener sueños así? Tanto le impresionó a él que no podía estar tranquilo mientras alguien no le explicara el sueño, se lo recordara porque él no lo recordaba. Y obviamente lo más importante, su explicación, que viene a continuación. Vamos a la siguiente diapositiva. Versículo 38, siempre de Daniel 2. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella bestia de oro, aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces aquí Daniel empezó a revelar el significado del sueño. Siguiente diapositiva. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Siguiente. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí ya vemos cómo va explicando, ¿verdad? Va explicando la historia de los imperios. Y esto, hermano, la historia lo ratifica. Personalmente, esto es algo que ha hecho que mi fe en la Biblia sea firme. Los libros de historia nos confirman este relato en Daniel. Ahora, lo interesante es que Daniel escribió esto antes que existieran esos reinos, esos imperios. Solamente estaba Babilonia, solamente estaba la cabeza. El resto de esa estatua todavía no había surgido, pero ya Dios le había revelado a Daniel. Entonces, podemos decir que podemos confiar en la palabra de Dios. Es certera. Podemos confiar en la palabra de Dios. Quizá por eso
Este es de los libros, el mío, el favorito, pero quizá es de los libros más impresionantes que hay en la Biblia. Cuando la gente dice, hay gente que dice que no cree en Dios, no conoce este libro, no conoce la historia y no conoce este libro, el libro de Daniel. Es impresionante. Vamos con la siguiente diapositiva. Daniel 2:41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y entonces vamos a la siguiente, y aquí podemos ver con más detalle cómo la historia, así como la contó nuestro Padre Celestial, como le dio el sueño a Nabucodonosor, y así como le reveló ese sueño a Daniel, y Daniel se lo reveló al rey y le reveló su explicación, así sucedió. Mire que este sueño comienza en la cabeza. Allí estaban ellos viviendo. El resto no existía aún. Estamos hablando que están en el año, entre el año 605 al 539 antes de Cristo. Ahí está Daniel, en ese periodo de tiempo. Ahí está el rey Nabucodonosor. Entre el 605 y el 539 antes de Cristo. Y sin embargo, como ustedes pueden ir viendo en la pantalla, en la imagen, el tiempo fue avanzando y se fueron desarrollando los otros imperios. Después de Babilonia, tú eres el que a cabeza, le dice. Después de Babilonia surgió Medo-Persia, de plata. La cabeza era de oro. Medo-Persia de plata. Luego Grecia, en el año del 331 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. Recordamos que los años antes de Cristo van de mayor a menor, ¿sí? Luego vienen las piernas de hierro, que son Roma, que van del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Es durante este imperio de Roma, durante la etapa de las piernas de hierro, en que nace nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, bajo el yugo del imperio romano. Ellos eran los que tenían el continuo en ese tiempo. Y luego viene la última parte de la estatua, ¿verdad? Que son los pies de barro y de hierro, y que representa entonces a la Roma papal y a las naciones modernas de Europa. Y va del 477 hasta la segunda venida de Cristo. Esto en general, así, es el pilar número 7, la historia mundial en la profecía. Eso lo explica uno, lo explicamos. Y es más, y hay más detalles. Entre más avanza Daniel, en el 7, en el 8, en el 10, en el 11. Daniel 11 es el capítulo de toda la Biblia, creo yo, que tiene más detalle sobre historia. Es un libro extremadamente, un capítulo extremadamente interesante estudiarlo. Capítulo 11 de Daniel. Entonces aquí vemos, este es el don, el pilar fundamental número 7. Ahora, continuamos. No terminó ahí la visión. La visión continuó. Y entonces continúa con el reino eterno. Y vamos a ver entonces los últimos versículos de esta visión. Dice, y en los días de estos reyes, o sea, en los días de los pies de barro y de hierro, de los reyes de Europa, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea que con eso es el último imperio ya, ya no hay más, ya no hay más imperio. Ese es el último. Y no habrá, dice, otro reino u otro pueblo. Desmenuzará y consumirá
a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, el reino de Dios, ¿sí? El Rey eterno. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, lo cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Miren qué interesante. Ese es el último reino que queda. Ya es el reino de Dios, el reino de Cristo, que se va a hacer ya eterno. Cuando venga Cristo en su segunda venida, ahí termina de caer esa estatua de Daniel 2 y surge entonces un nuevo reino, el reino eterno, el reino de Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es una imagen que creamos, me pareció interesante. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Cómo están entre los palacios de Babilonia y está Daniel con el rey Nabucodonosor y le está explicando entonces el sueño que hemos visto. ¿Sí? Le está explicando el sueño y su interpretación. Así que avanzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué creían los pioneros? Y vamos a leer de dos pioneros en esta tarde-noche. El primero que vamos a leer es Stephen Haskell. Y mire lo que escribe Stephen Haskell. Dice, la escritura narra la historia en un lenguaje fácil de entender. Pero, ¿por qué le dio Dios un sueño a Nabucodonosor? ¿Cómo podía el Dios del cielo revelarle la verdad a este rey pagano? Sin duda, no pudo hacerlo durante sus momentos de vigilia, pero Nabucodonosor había contemplado la gloria de su reino y se durmió con el anhelo de conocer su futuro. Sabía que la vida era corta, pronto moriría. ¿Qué le depararía el futuro? Era la oportunidad de Dios. Y mientras sus ojos permanecían cerrados a las cosas terrenales, mientras el yo estaba perdido, muerto, por así decirlo, o sea que estaba dormido, ¿verdad? La historia futura del mundo se extendía ante Nabucodonosor. Al despertar, no encontró palabras para expresar sus pensamientos. ¿Quién conocía la sabiduría del mundo? No conocía el lenguaje del cielo. Nunca se lo habían enseñado. Intentó pensar en lo que había visto, pero al posar la vista de nuevo en la gloria que lo rodeaba, la visión se desvaneció. Las cosas terrenales cubrieron las cosas de Dios, y aunque sabía que había visto algo, no sabía qué era. Eso lo escribió Stephen Haskell en el libro Story of Daniel y en Historia de Daniel el Profeta, 30.1. Continuamos. Uriah Smith escribió lo siguiente. Ahora comienza uno de los capítulos más sublimes de la historia humana. 8 breves versículos del registro inspirado narran la historia completa. Sin embargo, esa historia abarca la historia de la pompa y el poder de este mundo. Unos pocos momentos bastarán para memorizarla. Sin embargo, el periodo que abarca comenzando hace más de 25 siglos se extiende desde ese punto lejano más allá del auge y la caída de reinos, más allá del establecimiento y la caída de imperios, más allá de ciclos y eras, más allá de nuestros días y hasta el estado eterno. Es tan completo que abarca todo esto. Sin embargo, es tan minucioso que nos da todos los grandes bosquejos de los reinos terrenales desde entonces hasta hoy. La sabiduría humana nunca concibió un registro tan breve que abarcara tanto. El lenguaje humano nunca expuso en tan pocas palabras un volumen tan grande de verdad histórica. El dedo de Dios está aquí. Prestemos atención a la lección. Daniel y Apocalipsis 44.1. Qué bellas palabras, inspiradas en realidad del pionero Uriah Smith. Vamos a ver entonces qué nos dice el espíritu de profecía al respecto. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía al respecto? Vamos entonces a leer la cita de Ellen White. Dice, el sueño de la gran imagen que presentaba a Nabucodonosor acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le había sido dado para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener en el reino del cielo. En la interpretación del sueño,
se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel había explicado, y en los días de estos reyes levantará Dios el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. El sueño es verdadero y fiel su declaración. Daniel 2, 44 y 45, y eso lo encontramos en Profetas y Reyes, página 369.1. Interesante. Ese es el pilar en sí, ¿sí? Que Dios cuenta la historia de este mundo por medio de la profecía. Ese es el pilar número 7. Y continuamos. Siguiente diapositiva. Y el rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el descubridor de los misterios. El versículo 47. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo, y con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. 369, Profetas y Reyes siempre, junto 2. Entonces vemos cómo sí lo llevó a Dios. Sin embargo, después el rey se apartó. Ahora, lo interesante es esto, mis hermanos. La profecía es historia contada con anticipación. Y como vamos a aprender a partir de este próximo martes, todos los martes en adelante, vamos a empezar a estudiar profecía. Y vamos a ir desarrollando este pilar que estamos estudiando hoy, el número 7. Y vamos a ir viendo con la ayuda de Dios cómo la profecía es historia contada con anticipación. Ahora, aquí viene lo más interesante. La historia no ha terminado. Es más, vienen los momentos más impactantes, más importantes de la historia de este planeta. Viene el clímax y a nosotros nos tocó vivir en ese clímax. Todo lo que los pioneros, lo que los profetas vieron, lo que enseñaron, a nosotros nos va a tocar vivir. Así que la historia no ha terminado. Vienen los eventos más importantes. Por lo tanto, la profecía tampoco ha terminado. Y al ir estudiando los martes, repito, los domingos es pilares fundamentales. Los martes va a ser de profecía exclusivamente. Vamos a ir viendo cómo la historia se va desarrollando. Y al igual que Nabucodonosor, Dios nos va a impresionar para saber a dónde estamos y que podemos confiar en el verdadero Padre Celestial. Y estas herramientas, hermanos, porque son unas herramientas que Dios nos ha dejado para poder llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. El propósito de los estudios que vamos a tener el martes es eso, que nos sirva de herramientas, no solamente para que aprendamos, sino que para que desarrollemos este pilar fundamental número 7, para que enseñemos al mundo en qué tiempo de la historia profética estamos y cuán cerca estamos del final, para que la gente entienda que tiene que tomar una decisión y examinar su manera de vivir, que tenemos poco tiempo de gracia ya y que es necesario entonces volvernos a nuestro Padre Celestial, a ponernos a cuentas con Él. Ese es el propósito de este pilar número 7 y es el propósito de los estudios que vamos a empezar entonces el próximo martes con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Ese ha sido el estudio de esta noche, muy bonito. Vemos cómo Dios utilizó la historia, ¿verdad? Para darse a conocer ante este rey, la persona más poderosa del mundo en aquel entonces. Un fuerte abrazo. Nos despedimos con una corta oración también
Y ahí cerramos entonces la transmisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo martes. Sí, ya se va a anunciar la hora para ese estudio. Oramos. Padre amado, gracias damos, Señor Santo, por este estudio, por este pilar número 7 que has dejado para nosotros. Que este pilar, Señor Santo, sea una herramienta de trabajo, una herramienta de evangelismo, para que podamos llevar nosotros el mensaje del Padre y del Hijo a todas personas que aún no te conocen, Señor Santo. Que este mensaje sirva para despertarnos, para que haga un revivimiento y reforma en nuestras vidas, Señor Santo, para que nos demos cuenta cuán cerca estamos de tu pronta venida. Gracias, Señor Santo, por haber cuidado de estas tecnologías, por haber permitido que los hermanos se conectaran y por haber acompañándonos con tu presencia. Nos despedimos de ti, Señor Santo, pero siempre seguimos pidiendo tu presencia en nuestras vidas. En Jesús lo pedimos todo. Amén.